Salsa de tomatillo con chile de árbol. Aquí te enseño cómo hacerla. Para hacer la salsa de tomatillo, yo voy a hacerlos aquí en este asador. Voy a utilizar 10 tomatillos y en este recipiente que tengo aquí con hoyitos voy a poner 10 chiles de árbol. Asegúrate que no tengan el palito. Y 2 dientes de ajo con cáscara. Y lo voy a dejar aquí que todo quede bien quemadito, que se tateme todo muy bien. Estoy usando este contenedor de fierro para que los chiles no se me vayan a caer aquí en el asador. También puedes utilizar un pedazo de aluminio. Asegúrate de estar revisando los chiles porque mira, luego se empiezan a quemar y van a estar listos muy rápido para que los estés moviendo. Hay que estar moviendo los chiles para que se cocinen bien por todos lados. Y los chiles que ya estén bien quemaditos como estos, que ya están bien quemaditos, ya retirarlos. Ahora sí, ya voy a retirar todos los chiles porque ya están bien quemaditos. Los ajos también ya se están empezando a quemar. Y los tomatillos hay que darles vuelta para que se cocinen también por el otro lado. Para que cambien de color, que queden un color amarillito como este. Para que el verde se les quite y queden amarillitos. Voy a cerrar el asador para que se cocinen más rápido, por 2 minutos. Ya pasaron los 2 minutos. Los voy a volver a voltear todos los tomatillos hasta que el color verde desaparezca. Los dientes de ajo también, miren, ya están bien quemaditos. Ya los voy a retirar. Y los tomatillos, en cuanto ya no estén verdes, los retiro. Como este que todavía está verde, hay que seguirlo cocinando. Entre más chicos estén, más rápido se cocinan, ¿eh? Así los voy a asar hasta que ya pierdan el color verde. No, ya los volteé, voy a volver a tapar y cocinarlos por 1 minuto. Ya pasó el minuto, hay que revisar todos los tomatillos y los que ya no están verdes como este, retirarlos. Si alguno como este que todavía tiene verde, hay que seguirlo cocinando. Todos los tomatillos, hay que revisarlos. A estos 5 todavía quedan un poquito verdes, entonces le voy a tapar y dar 1 minuto más. Ya pasó el minuto, ya no está verde este tampoco, entonces ya los voy a retirar todos. Ya que están todos los tomatillos bien asados, hay que agregarlos todos a una licuadora. También hay que agregar los dientes de ajo, pero hay que removerles la cáscara. Así, sin cáscara. Los 2 dientes de ajo. También los 10 chiles de árbol bien quemaditos. Le voy a agregar media taza de agua y para darle sabor una cucharadita de sal. Tapar y licuar muy bien. Licuarlo muy bien por 4 minutos. 4 minutos, bien molidito. Y después de 4 minutos apagar y la servimos. Y así queda esta deliciosa salsa de tomatillo con chile de árbol. Una cosa, hay que probarla de sabor. Y si le falta sal, agregar sal al gusto. Muy sabrosa para que la acompañes en tus taquitos o con todos tus platillos. Espero y te animes a cocinar esta deliciosa y picosita salsa de tomatillo con chile de árbol. Bien deliciosa y picosita. Saludos a todos.